8:02 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital, también estamos en Tribu Televisión, Canal 20. Estamos conversando con el ingeniero Juan Cheput, ex congresista de la República, ex además ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Quería preguntarle sobre el tema siguiente, y es que la presidenta Dina Boluarte ha demandado, ha exigido trabajar de manera unida, sin mensajes de odio ni politiqueros. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, que es una declaración politiquera. Politiquera, obviamente. Totalmente, ¿no? Porque si ella en verdad quisiera que se trabajara unidos, ¿por qué para insultando a los caviares y mañana, tarde y noche vamos a luchar contra los caviares? Yo elegí a mi ministro contra los caviares, entonces... Ella es la que inicia con los mensajes de odio y la provocación. Y sus ministros, y no les corrige la plana. No es un mensaje politiquero y contradictorio. Ella, si en verdad piensa en todos los peruanos, tendría que convocar, invocar y poner un mejor premier. Pero ¿qué culpa tienen los partidos o la sociedad que él tenga un premier que no convoca a nadie? ¿Debería cambiarse ya de premier en todo caso? Por supuesto. Hace rato. Alguien que garantice un año electoral de acuerdo a lo que ella ha prometido junto con los representantes de los organismos electorales. El señor Gustavo Adriancén no es garantía de nada. Él está allí porque es un chicheñó, pero él no es garantía, no convoca. Ni siquiera tiene capacidad para convocar al acuerdo nacional. Él convoca al acuerdo nacional y parece una reunión fantasmal, nadie va. ¿Qué cualidades debería tener un premier? En primer lugar, que esté dispuesto a quedarse hasta el 28 de julio del 2026, por lo tanto no va a postular. Que sea un pararrayos, además ¿No? de la un pararrayos, que sea alguien que se ponga el gobierno a las espaldas, ¿no? Mira, y ha habido premiers con esas características, ¿ah? En el gobierno de Toledo, Carlos Ferrero, estuvo 2 años. En el gobierno de Alan, cuando pasa lo de Bagua, Javier Velázquez Quesquén. Gracias. En el gobierno de Ollantumala, Pedro Cateriano, cuando surge lo de las agendas. O sea, un premier político y con capacidad convocatoria y con peso propio. Pero si pones a un señor que nadie le hace caso cuando habla, sale a nivel de chiquitas o en polidatos, ¿no? Esa es su dimensión política, ¿qué le puedes pedir como convocante? Ella tiene que poner un peso pesado que convoque a un gabinete así de transición y se coloque al país sobre las espaldas en este tramo. De otro lado, ¿cómo ves tú la performance de los partidos políticos en el país? De los que al menos salen en titulares, de los que al menos salen en medios de comunicación. Mira, hay 2 tipos de elencos, ¿no? Uno que es aquellos que tienen representación parlamentaria y que han desperdiciado esta tribuna. La tribuna que les da, porque es el mayor nivel de resonancia político que puede haber a partir del Congreso, porque sus presentaciones son paupérrimas, y me refiero a Fuerza Popular, APP, que mira, estando en el Congreso, teniendo la presidencia, es un desastre. Si saca un representante va a ser mucho. Avanza País, ¿no? Renovación Popular, no, ni qué decir de los partidos de izquierda, y otros que sobreviven en base al prestigio de sus integrantes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa en Acción Popular, mira a qué nivel llega el prestigio de los integrantes, ¿no? Cuando uno piensa en Acción Popular, piensas en Vitocho, en Paniagua, en Belaúnde, y no piensas en ese grupete de los niños repugnantes, ¿no? Que está en el Congreso, ¿no? Cuando piensas en el APRA, piensas en sus figuras emblemáticas que están fuera, como Jorge del Castillo, ¿no? Y otras personas. Müller, el mismo, antes mencionaba a la señorita Hernán Garrido Leca, ¿no? O sea, claro. Piensas en ellos. Y por otro lado, en el PPC tú ves que hay disputas internas, pero sigue siendo el PPC, y hay otros partidos que lamentablemente no llegan a consolidarse, no tienen presencia y simplemente han desaparecido del espectro político. Yo creo que la experiencia va a ser importante en ese proceso electoral. Porque si estamos viendo un Congreso con esas características penosas de ahora, es por la reforma de Martín Vizcarra y Fernando Tuesta, ¿no? Que nos condenó a la no reelección y la gente aplaudió, ¿no? No a la reelección, el referéndum, ahí está, pues todos son nuevos. Y es un desastre completo, ¿no? Gente sin peso político, que están preocupados de que su semana de representación sea un selfie en la playa, ¿no? O sea, tontería y media. Que no, mira, ¿cómo es posible que haya semana de representación en un momento en que la seguridad ciudadana nos está rebasando? Nos está rebasando y los señores están de vacaciones, una semana al mes, ¿no? ¿Dónde está y el presidente del Congreso permanentemente, vamos a hacer un pleno de seguridad ciudadana, vamos a hacer... ¿Tú crees que con parlamentarios como lo que he mencionado, o yo mismo, pasaría esto? O una semana de representación. Estos ministros no duran ni un día, ¿no? Y además acudirían al Congreso, no se burlarían de él. Ahora los convocan al Congreso, no tengo tiempo. Hubo un ministro, el de Transportes y Comunicaciones, no voy porque estoy cansado. O sea, tiene la sinvergüencería de decir eso. Y lo peor es que desde el Congreso le aceptan. Ahora,
Lo bueno de estos personajes, ¿no?, que he mencionado, yo sí creo que la experiencia es fundamental. Es que si gente como Vitocho acepta el encargo de postular por Acción Popular, en el caso del APRA, Jorge, precandidato, creo que te escuché decir a ti que también era Hernán, yo no sabía que Hernán era precandidato, Jorge del Castillo, Hernán son precandidatos. El desafío de ambos es convocar también a la juventud a hacer un mix y no estar peleándose por un protagonismo. La experiencia es fundamental. Y mira, personas como la que he mencionado, Jorge y Hernán en el caso del APRA, o Vitocho, levantan la valla de inmediato, pues, o sea, pero la levantan en 2 patadas, porque tienen experiencia, porque son personas que no solamente debaten, sino que hacen propuestas. Por ejemplo, Víctor Andrés es una persona que está especializada políticamente hablando en todo lo que es la megapolítica, la macropolítica, ¿no? Él se encarga de reformas de las AFPs, etcétera, etcétera. Tú tienes políticos dedicados a la micropolítica, ¿no? O sea, que atienden a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, tú veías la oficina de Johnny Lescano y veías colas, 50 personas haciendo cola, ¿no? Es su estilo, que también es válido. Pero en el caso de Vitocho se dedica así a temas mayores, que son los que en estos momentos necesitas, obviamente, pero también pensar en los de abajo, por eso te hablo de hacer un mix. En el caso de Jorge pues ha sido premier, ha sido alcalde, o sea, tiene experiencia de Estado y no miente cuando habla de eso. Entonces, pero por otro lado en el APRA hay figuras también que están surgiendo, como Carla, que me parece una chica interesante, muy interesante. Carla García. Carla García, o el mismo Quique Valderrama. Entonces, siendo ellas personas valiosas de otra generación, el desafío está en hacer un mix. Pero de que levantan el nivel de debate, lo levantan. De todas maneras. Porque de lo contrario, juventud, así es, de lo contrario vamos a tener, lo que vemos en el Congreso lo vamos a ver en la campaña presidencial. O sea, tenemos que alentar que entre gente de peso al debate. Y visibilizar además dentro de todo este rosario de candidatos. Y mira, y los que van a adquirir especial protagonismo en la campaña, porque así ha sucedido cuando hay distrito electoral único, hasta el año 2000 hubo distrito electoral único, es los candidatos a senadores de distrito electoral único, o sea, los que tengan que hacer campaña en todo el país. Esos, junto con los candidatos presidenciales, van a marcar la diferencia, ¿no? De todas maneras. Y por otro lado, el congresista José Cueto ha mencionado en su red social X que ya ha sido, aprobada pues esta ley en el Pleno que fortalece a la APSI en sus funciones de control y supervisión a las ONG. Sin embargo, la mesa directiva hasta ahora no envía al Ejecutivo esta iniciativa. Bueno, ahí yo tengo mis diferencias, ¿ah? O sea, yo soy objetivo y crítico, pero yo soy de los que piensa que no se debe legislar en función de la coyuntura. Las ONGs, hay ONGs que hacen muy buena labor. El hecho que hoy día transparencia esté en manos de gente improvisada, por poner un ejemplo, transparencia, no significa que siempre ha sido así. Transparencia en la década de los 90 jugó un papel importante para tumbarse la dictadura. Yo mismo fui miembro del Foro Democrático, en el cual el Foro Democrático era patrocinado por Mauricio Mulder, Javier Díaz-Canseco, Lourdes Flores Nano, ¿no? Y Alberto Borea Odría. Y el Foro Democrático, con ayuda internacional, jugó un papel importantísimo en sacar del poder a Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, no por pelearme con los caviares voy a quitar posibilidades como esta, ¿no? Entonces, yo he analizado la ley, voy a revisarla, me interesa mucho el reglamento, pero yo no creo que sea una cosa buena para el país, y lo digo claramente, no creo que sea algo bueno para el país esa ley anti-ONG. O sea, ya basta de que por pelearme por los caviares voy a hacerle daño a todos. ¿Qué pasa si luego viene un presidente tipo Castillo, gana a la izquierda y tiene esa ley de ONGs? No va a permitir que nadie pueda tener algún tipo de apoyo internacional para poder enfrentarse a una dictadura. De ningún lado. O sea, ese es el problema de estos congresistas tipo el señor Cueto, que por mi bronca con los caviares hago esto, haya mi bronca con Gorriti y los caviares, y destruyen la objetividad y pluralidad y sobre todo el impacto que tiene que haber. Por pelearse con el fujimorismo, Tuesta y Vizcarra sacaron la ley no a la reelección, ¿no? Y mira el desastre que trajeron, ¿no? Años atrás, por pelearse con Acuña, no se puede reelegir alcaldes y gobernadores. No puede renunciar al Congreso. Y mira el desastre que tenemos. Entonces, cuando se legisla en función de coyuntura, tenemos este tipo de cosas. Por eso creo que va a ser importante el Senado
para que gente con experiencia diga, no señores, ustedes están ahorita motivados, sus emociones, sus pasiones, muy bien, pero el Perú necesita otra cosa, ¿no? Entonces, la Cámara Revisora es la que va a permitir ese debate, ¿no? ¿Esta norma en todo caso debería ir al archivo? Bueno, ¿Cuál sería el no, procedimiento? lo que pasa es que ya está promulgada. Efectivamente. O sea, el reglamento, o sea, ya no podemos ir en contra del reglamento. Claro. El reglamento dice que la autógrafa, que es el documento ya firmado por el presidente del Congreso, oleado y sacramentado, él no puede ir en contra del mandato de su pleno. O sea, esto ya se decidió. Entonces, tiene que enviarlo al Ejecutivo. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Pienso yo en voz alta, en mi opinión, porque hay presión internacional y con justa razón. Haces eso y vas a ver lo que te pasa. Porque eso sucedería en cualquier país del mundo. ¿Cómo se efectivizaría la Unión Europea, los países aportantes, ¿qué están haciendo? O sea, es que no hay calidad parlamentaria. Se dejan llevar por la emoción, caviares. Tú ves el debate parlamentario y no se dan cuenta que hoy día no te puede salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es imposible. Pero mira, ¿sabes por qué, Rumi? El Fondo Monetario Internacional te quita el aval. El Banco Mundial no te da préstamos. Ningún banco del mundo te prestaría nada. Cae tu grado de inversión. Eso, los golpes de Estado, etcétera, etcétera, te convierten en un país paria. Entonces, cuando sale gente y dice, nos retiramos de la Corte Interamericana, sí a la pena de muerte, ¿no saben que estamos en un mundo globalizado, con tribunales internacionales, claro, con una serie de relaciones que nos obligan los convenios? O sea, la calidad del debate es paupérrima. ¿Y cuál sería, en todo caso, una propuesta, entre comillas, ejemplar que pueda reemplazar este tema de la pena de muerte o de la salida de la Corte Interamericana? Para poder cambiar la realidad de que cada 4 horas se mueren los peruanos en manos de criminales. Yo era un niño cuando el general Velasco decretó la pena de muerte porque asesinaron a un grupo de policías en Surquillo. ¿Ya? Y luego empezó la retafila de enjuicios sumarios de la pena de muerte. Llegaba un tipo, mataba a alguien y lo fusilaban sumariamente en 2 o 3 semanas. En un periodo de 1 año y medio, 2 años, hubo como 18 fusilados. El último fue conocido como el monstruo de Apacheta, que era un fanático católico que vio que su mujer le estaba poniendo, ¿no?, lo estaba haciendo venadito y la mató, ¿no? O sea, la mató, pero la gente se puso del lado de él, ¿no? Y ahorita es un santón en Apacheta. Entonces, ¿qué pasó? Había manifestaciones que decían no a la pena de muerte. Había un delincuente en Surquillo que le decían patita de cuy y que mató también a un cobrador y lo fusilaron. Y la gente hizo manifestaciones. Se transmitía en televisión cuando conducían a Uscuvilca Patiño y otros tipos, los conducían rumbo al frontón, la cara de terror que tenían cuando subían al bote para fusilarlos, y todo eso que generó en la opinión pública, no a la pena de muerte. Y cuando había un tipo que se llamaba Solón Poma Bendaño, que había asesinado 5 o 6 años antes, estaba bien condenado a muerte, si vamos a utilizar ese criterio, como Velasco dice, ya no va la pena de muerte, porque el público pedía no a la pena de muerte, lo salvaron a Solón Poma Bendaño. Ahí te revisa en Google. Entonces, el caso del monstruo de Armendáriz. De Armendáriz, que fue injusticia total. Era inocente. Entonces, el tema de la pena de muerte es emocional, no está demostrado que no significa nada. Mire Estados Unidos. Sí. Juan, ya tenemos que irnos, gracias por estar. Pero antes de irnos, justamente se va a inaugurar una temporada de ópera, y te gusta la ópera. Me encanta. Lo que se viene. Por la supuesto. municipalidad precisamente el día de hoy está anunciando la inauguración de una temporada de ópera, conciertos en los teatros municipales de Lima. Hay que estar, hay que acudir. Mira, eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque la temporada de ópera no solamente sensibiliza, sino que antes estábamos en el calendario internacional. Exacto. Todos los meses de octubre, entre octubre y noviembre, luego que terminaba el ciclo de verano en Europa, las grandes orquestas del mundo llegaban al Perú. Y mira, yo he tenido la fortuna de tener profesores que a la edad de 6, 7 años me decían, tienes que ir al Teatro Municipal, y nosotros nos íbamos al Gallinero, que era la tribuna mucho más alta, a escuchar zarzuela a los 7, 8 años. Esa era la educación cultural que nos daban en los colegios nacionales. Hay que apostar por eso. Hay que apuntar a los jóvenes que vuelvan a la ópera, que vayan con sus padres. Mira, el teatro es una maravilla. Si algo me gusta a mí del teatro, es la población juvenil que hay. O sea, como bien dice
Bryce, Alfredo Bryce, en la primera página de Un Mundo para Julius, ¿no? Dice, Juan no hará lo que a Juanito no le enseñaron. Exacto. Entonces, si viene la temporada de ópera, vayan los padres con sus hijos a la ópera. Importantísimo. Muchísimas gracias. Estuvimos con Juan Cheput, el ministro de Trabajo. Gracias por estar en Altavoz Gracias a en Vital. ustedes. Haremos una pausa y regresamos de inmediato en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión.